Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal Incepto Studio, en donde hablo sobre mis pinturas, mi proceso creativo. Este es mi tercer video. Bueno, por fin he podido volverlo a hacer porque no he tenido un poco de inconvenientes para seguir haciéndolo, y le tocó esta vez el turno al personaje Kiko, uno de mis favoritos también, es uno de los favoritos del público en general también. Entonces, pues bueno, ahí estamos otra vez con este video y voy a hablar un poco de mi proceso creativo primero. Para los que han llegado a mi canal por alguna razón, les dejo ahí el enlace para mis videos pasados sobre Don Ramón y la locura de Don Ramón, y el video sobre el Chavo, la garrotera, en donde, bueno, hablo un poco de mi proceso. Entonces aquí, por ejemplo, ya estamos en La Paz, ya estamos empezando a pintar después de haber hecho, como siempre, una fase de dibujo previo, que lo hago como siempre, con el Burnt Sienna, con es el marrón de tierra, sí, Burnt Sienna. Con este color hago una pintura monocromática, hago un color monocromático, pues sobre todo para establecer como los valores, ¿no? Y mi técnica es a la prima, como ya he explicado previamente. Entonces me gusta hacer una especie de, yo diría, un dibujo pintado, ¿no? Una técnica que es bastante usada, yo la he visto bastante, la he tratado de practicar, y cada vez más trato como de experimentar más y de mejorar esta técnica, ¿no? Y en este caso me gustó bastante el resultado. Incluso me gustó más como se ve ahora en el estado de underpainting, de pintura previa. Y bueno, y como ven ustedes ahí, este dibujo, digamos, pintura, dibujo hecho con óleo, yo lo hago a partir de un dibujo en lápiz, que al principio se ve en el video. No, ya pasó, pero no lo muestro pues en mis videos, pero siempre hay un dibujo a lápiz que lo utilizo desde una proyección. Yo proyecto mis imágenes siempre con un proyector, y con lápiz pues hago una especie de línea, y que me sirve pues básicamente es para ajustar, ¿no? Para evitarme el trabajo pues de ajuste de proporciones. Creo que eso es bastante válido. Ya después todo el trabajo de rendering, o sea, lo que estoy haciendo ahora en este momento con el óleo, ya es un trabajo pues de observación con la referencia. Entonces uso mi imagen de referencia y voy pintando. Entonces aquí ya estoy, por ejemplo, en este momento del video ya estoy aplicando óleo directamente, mezclando desde la paleta. Entonces ese es básicamente el mismo proceso que da la prima que sigo en cada pintura. Esta pintura, este retrato de Kiko, me tomó aproximadamente, digamos que un día tal vez de trabajo, porque no lo hice pues en una sola sentada. Normalmente la prima se trabaja muy rápido y se trabaja en una sola sesión casi. Prácticamente los que trabajan este estilo, porque otros estilos es más de veladuras, ¿no? Yo las veladuras las uso muy poco en mi estilo. A veces si hay trabajos un poco más elaborados, las uso, pero no es como el central de mi técnica. Mi técnica es casi que ir ahí sí pintando de forma bastante esporádica. Y ahí incluso hasta voy mezclando en el mismo lienzo, a veces con accidentes, que me da ciertos toques accidentales que me gustan mucho, como cierta expresividad. Estos al final me encantan ese tipo de errores que al final enriquecen para mí el resultado final, básicamente. Entonces ahí se ve básicamente cómo es este proceso. Bueno, y esta vez el personaje Kiko, ¿cómo le tocó? Porque la vez pasada en mis anteriores videos había hablado un poco de mi análisis, podría decirse, sobre los personajes, cada uno de los personajes de Don Ramón y el Chavo. Y en este caso pues hice me fui como a ver un video que busqué en internet un poco, y hay un video que más o menos resume, lo recomiendo bastante, un video ya bastante un poco viejito, sobre un documental, podríamos decirse, de una serie de YouTube. Les dejaré el enlace en la descripción, que es de la serie de Historia detrás del mito. Entonces se llama Historia detrás del mito, Carlos Villagrán. Carlos Villagrán es el nombre, como ustedes saben, de el actor que interpretó este personaje.
Entonces ahí explican muy bien y él mismo habla. Y básicamente, ¿no? Para hacer un pequeño resumen de Kiko y básicamente de este video. Carlos Villagrán como que empezó como locutor de radio en México antes de Chespirito, él era locutor. Y allí fue donde interpretó a Kiko, fue como una especie de accidente. Él tenía el personaje ya como trabajado desde antes, que con los cachetes inflados. Pero bueno, lo de Kiko llegaría más tarde. Em, entonces ahí, o sea, cuando Kiko entró y es toda esta historia al principio, cuando los humoristas de la mesa cuadrada y todo esto, pues tenía una buena relación con Roberto Gómez Bolaños, muy buena relación. Y Kiko se salió de Chespirito ya después cuando ocurrió toda la gran fama que tuvieron en el año 78. O sea, duró más o menos tal vez unos 8 años estaría Carlos Villagrán en el elenco. Después en este documental y bueno, y lo que se encuentra en internet es que fue después según Kiko, ¿no? Por eso llama el video La venganza de Kiko, porque no hay ninguna venganza, solamente como un desquite de Kiko, ¿no? Tal vez, que alguna vez llegaría no llegó tal vez nunca, ese desquite, porque lo que sucedió al parecer, ¿no? Cada uno tiene como su versión, ¿no? Es que al salirse Kiko por diferencias, bueno, al final no se sabe bien, yo no sé bien cuál será la verdad, ¿no? Si fue por diferencias económicas en ese momento, y entonces Kiko quiso como tal vez ir a tener éxito por fuera del elenco. Entonces hubo un conflicto, claro, cuando salió el programa, pues Chespirito que dice que todos los personajes son propiedad de él. Ahí estamos en el tema de la famosa propiedad intelectual. Entonces el problema es que él argumentaba que esos personajes son todos de él. Entonces no pudo ya Chespirito con toda esa fama que tenía y no podemos decir que poder, pero influencias, ¿no? Entonces hizo que Carlos Villagrán no pudiera utilizar ese personaje como lo quería utilizar, porque quería seguir como explotando ese personaje. Entonces, en algún momento hay una sección del documental en el que el Chespirito dice que el artista tiene la obligación de pulir un personaje, pero el personaje pertenece al creador, ¿no? Y pues en otro momento Carlos Villagrán dice, no, pues yo soy el que inventé estas palabras, yo fui el que saqué estos dichos del personaje. Entonces hay un lío que uno no sabe bien quién tiene la razón, de quién es el personaje, es el que lo hace, el que lo escribió. Bueno, creo que al final esto también refleja un poco la cultura latina, ¿no? De estos problemas que surgen después de amistades que fueron muy profundas, ¿no? Em, entonces, pues ahí narra que Kiko le tocó, pues, de alguna forma logró hacer un pequeño, ¿no? Logró solucionar un poco el problema y fue cambiar el nombre, ¿no? Y cambiar los nombres del personaje. Y rescatar un poco. Incluso hasta que le tocó cambiar el vestuario y todo eso. E intentó hacerlo en otros países. Tuvo varios intentos en Venezuela, si no estoy mal. Sí, en Venezuela, me acuerdo yo de esa serie, Ake Kiko. O qué es que Kiko era la mexicana, o Federico, unas otras series que hizo, pero que en realidad no tuvieron mayor impacto, ¿no? Como decía en el video anterior de Don Ramón o el de La Garrotera, para mí como obra de arte equilibrada y digamos casi que perfecta son esos años en el que está el elenco completo, en el que incluso no es Roberto Gómez Bolaños que escribe los libretos, ¿no? El que dirige. Y ahí hay un equilibrio perfecto. Cada personaje cumple su rol. Entonces, cuando se va alguno o sí, ya se quiebra todo ese equilibrio que había, ese equilibrio
dramático que había, de fuerzas, ¿no? De elementos, cada personaje con su rol en la trama, pues, del el conflicto de esa serie. Entonces ya, pues claro, Kiko solo con otros personajes, pues ya perdía mucha gracia, ¿no? Necesita a los otros. Incluso hasta Don Ramón, que cuando después salió del programa, se fue a hacer hicieron el programa Kiko, cuando ya fue lo último que hizo Don Ramón, pues tampoco pienso yo que fue muy bueno, incluso estando los dos ahí, creo que ya faltaba mucho de toda esa gracia que tenían en los años iniciales. Claro, y Carlos Villagrán también tuvo una vida bastante compleja, ¿no? Con varios matrimonios, con 7 hijos, con muchos problemas familiares y bueno, y cosas de salud que habla en el video que yo les digo, que para que se los recomiendo mucho. Como un poco también tuvo una vida sufrida, ¿no? La otra historia, sí, otro drama de Kiko, que se le suma a todas estas problemáticas de su vida personal, es lo que tuvieron ellos al principio, el especie de problema un poco con Doña Florinda, ¿no? Con Florinda Mesa, al principio de la serie, ¿no? Se dicen, ¿no? También dice el mismo Carlos Villagrán en la entrevista que, claro, él salía con Doña Florinda al principio de la serie. Y después de un momento dado, como que un día para otro, Florinda pues ya se mete con Chespirito y bueno, ya, ahí ya es otra historia. Entonces los dramas que se forman también entre ellos pues, dramas sentimentales, ¿no? Líos de faldas llamaríamos nosotros en América Latina. Entonces, básicamente pues es esto. Bueno, no sé por qué podría decir más sobre Kiko, ¿no? Quería simplemente hacer el video sobre este personaje que hace rato lo tenía yo pensado hacer. Y pues espero que les guste mucho, les haya gustado y les guste la pintura, les guste cómo es el trabajo. Y pues espero hacer más videos próximamente, no solamente de la vecindad, voy a estar haciendo videos de otros temas que pienso pintar. La vecindad, claro, la dejo de lado, pero voy a seguir haciendo otros videos, principalmente sobre otras pinturas que quiero trabajar. Entonces pues espero que les guste el video y me sigan, den like al video y activen la campanita para nuevos videos. No soy un youtuber, entonces no voy a estar publicando pues videos todo el tiempo, pero apenas tenga otra pintura lo voy a subir. Entonces les agradezco mucho que me sigan y esperen otro video. Y entonces aquí los dejo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.